Muy buenas tardes amigos y bienvenidos un día más a Arcadia, el rincón del misterio. Durante décadas se ha pensado que la única razón por la que se hundió el Titanic fue el impacto con un iceberg que destrozó por completo el casco de la embarcación. Sin embargo, ahora hay un nuevo dato que puede cambiarlo todo. El pasado 1 de enero, los espectadores ingleses que encendieron Canal 4 descubrieron una teoría alternativa sobre el hundimiento del Titanic, que este año, por cierto, cumplirá su 105 aniversario. Según dicho documental titulado La nueva evidencia, no fue el choque con un iceberg lo que causó el trágico hundimiento del transatlántico, sino un fuego en las calderas que se había podido iniciar incluso antes de que la embarcación abandonara los astilleros de Belfast. La teoría se basa en el hallazgo de varias fotografías recientemente subastadas que, según los analistas, muestran que había indicios de un incendio en el casco de la embarcación justo antes de zarpar. El principal responsable del equipo de investigación es el periodista irlandés Senan Moloney, que ha estudiado el Titanic desde los años 80 y que incluso ha publicado varios libros que giran en torno al misterio del gigantesco transatlántico. Como han recogido los medios británicos, Moloney señala en el documental que hay una mancha negra de poco más de 9 metros que probablemente fue ocasionada por un incendio. El lugar en el que se encuentra este signo es en estribor, o sea, al costado derecho de la embarcación y no por casualidad muy cerca del lugar en el que el iceberg impactaría durante la noche del 14 al 15 de abril de 1912. En el documental, el experto señala a propósito de la imagen que está mirando el área exacta donde el iceberg colisionó y parece haber una debilidad o daño en el casco en esa zona incluso antes de que abandonasen Belfast, es decir, ya en los propios astilleros antes de desplazarse a Southampton, donde los viajeros embarcarían 10 días más tarde. El programa especial, que dura algo más de 45 minutos y puede verse perfectamente online en la página web de Canal 4, recoge el testimonio de otros investigadores que están de acuerdo con el señor Moloney. La tripulación estaba al tanto del fuego y al mantenerse en secreto condujo a la tragedia en la que murieron más de unas 1.500 personas aproximadamente. Según se señala en el documental, en algún momento durante las pruebas del barco, el fuego comenzó en la reserva de combustible que se encontraba detrás de unas calderas y alcanzó los 1000 grados Celsius y sin que los bomberos fuesen capaces de apagarlo, terminó dejando secuelas que serían letales para la embarcación, como ya todos sabemos posteriormente. Durante casi un siglo, la principal hipótesis sobre el hundimiento del Titanic señalaba que el choque del estribor del barco con el iceberg provocó que se soltasen los remaches y se abriese una vía de agua bajo la línea de flotación, lo que dio lugar a la rápida inundación de los primeros 5 compartimentos. El nuevo hallazgo, de ser cierto, lógicamente demostraría que el impacto en sí no habría causado un efecto tan devastador si no fuese porque en una coincidencia fatal, obviamente, el golpe se produjo en la zona de la embarcación que había sido previamente debilitada por el fuego. Según este documental, el Titanic se hundió en última instancia por imprudencia humana. Este señala directamente a Bruce Ismay, presidente de la naviera británica White Star Line, como el principal artífice de esta ocultación de datos de radical importancia. Según señala el documental, este habría dado órdenes a la tripulación, que estaba al corriente del incendio, de que no informasen a ninguno de los pasajeros. Ismay, como todos sabéis, fue uno de los viajeros que salvaría su vida en el bote de rescate C, que fue precisamente el penúltimo en zarpar del barco justo antes del hundimiento fatal. Durante el juicio, sin embargo, el empresario fue acusado de haber precipitado la construcción del barco, unas prisas que provocaron que no se solucionasen deficiencias críticas, pero finalmente fue absuelto al no encontrarse pruebas suficientes para poder acusarlo y demostrar su culpabilidad. La anécdota, no obstante, se encuentra en consonancia con la ambición de Ismay, que deseaba superar a sus competidores de la Cunard Line, que habían diseñado el Lusitania y el Mauretania respectivamente, ofreciendo una lujosa embarcación para llamar la atención de la burguesía y la emergente clase media. Tanto es así que el documental afirma que el Titanic fue atracado en Southampton de manera que se ocultase el estribor y los viajeros embarcasen por babor para que estos no pudiesen ver la marca negra que había dejado el incendio previamente. Sin embargo, amigos, no es la primera vez que alguien afirma que la tragedia del barco estuvo ocasionada o que la rotura en el casco producida por el iceberg tuvo previamente un incendio como protagonista. Pero sí es la primera ocasión en la que se localiza exactamente dónde y cómo se produjo. Tal y como recuerda un reportaje publicado en Jalopnik a propósito del documental, ya se sabía
que se había producido un incendio. En 2004, el profesor de la Universidad de Ohio, Robert Essenhigh, ya atribuyó a un incendio en el compartimento 6 el hundimiento del barco. Su explicación, sin embargo, no tiene nada que ver con los daños en el casco del barco, pero sí explicaría por qué el barco atravesó a toda máquina una zona que se encontraba completamente plagada de icebergs. El investigador descartaba de esta manera la teoría popularizada por la película de James Cameron, la famosísima Titanic, protagonizada por Leonardo DiCaprio, según la cual la velocidad alcanzada por el barco esa noche tenía como objetivo robarle minutos al reloj y llegar pronto a Nueva York para paponearse ante su competencia. Según la teoría del señor Essenhigh, una posible manera de acabar con el fuego sería sacando el carbón del departamento que ardía y echarlo a la caldera, lo que habría acelerado el barco y por lo tanto causado el impacto con el iceberg. Essenhigh, sin embargo, no fue el único en defender la teoría del incendio. También hizo lo propio el señor Ray Boston, otro de estos teóricos del Titanic que, más cercano a la teoría del señor Moloney, aseguró que en el año 2008 que se había producido un importante fuego en Belfast 10 días antes de zarpar hasta Southampton y que no consiguió ser apagado hasta que el barco se hundió en el fondo del mar. Ray Boston citaba al bombero J. Delay, uno de los supervivientes que durante el juicio posterior al accidente reconoció que no habían sido capaces de acabar con el fuego y que el plan era llegar cuanto antes a Nueva York para desalojar a los pasajeros y poder así apagarlo con ayuda local antes de que causase una explosión y los daños fueran muchísimo mayores. Además, este señor también recordaba que el impacto se había producido en una zona muy cercana a donde posteriormente se había producido el famoso ya incendio. La mayor parte, amigos, de la teoría de la conspiración que han emergido alrededor del Titanic tienen en su centro al banquero J.P. Morgan, propietario del barco y que muy sospechosamente canceló su billete en el último momento antes de que el barco zarpara desde Southampton. La más popular de todas las teorías de la conspiración y que pueden encontrarse en páginas web de todo tipo es que el señor Morgan tenía como objetivo eliminar por la vía rápida a todos sus competidores, entre los que se encontraban John Jacob y Astor IV, el hombre más rico del mundo en ese momento, hundiéndolos con el barco y que así él poder dominar todo el imperio económico que en ese momento controlaban entre varios señores. El señor Boston considera que Morgan conocía los defectos del Titanic y que había un fuego incontrolable a bordo antes de que el barco saliera de Belfast. La pregunta ahora que nos surge es la siguiente: ¿fue este incendio, que ya parece fuera de toda duda, el verdadero causante del hundimiento del Titanic? ¿O se habría producido igualmente incluso en el caso de que no hubiese un fuego de origen desconocido en las entrañas del barco? Amigos, como siempre, la respuesta la tenéis vosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más, esperemos que os haya gustado el vídeo. Os pedimos por favor que os suscribáis a nuestro canal, que nos deis pulgar arriba y que compartáis con vuestros amigos para que esta gran familia del misterio siga creciendo cada día un poquito más. Un enorme saludo desde Arcadia, esperamos veros muy pronto en nuestro próximo vídeo.